prensa que siempre nos distingue con su presencia. Esta noche le damos las gracias a todos ustedes por siempre darnos su apoyo y siempre darle su solidaridad a este gran artista de la República Dominicana y el mundo, el príncipe de la bachata, Frank Reyes. Vamos a tratar varios tópicos de cosas que han estado sucediendo y que se han estado tratando en los diferentes medios de comunicación. Queremos resaltar que vamos a tratar varios tópicos, entre ellas el aspecto laboral y también el aspecto penal, donde Frank Reyes se hace acompañar de sus abogados, encabezado por el doctor Héctor Arias Bustamante, el cual está con nosotros en esta noche. Levante la mano para que la gente de los miembros de la prensa le vean. También el señor doctor Juan Emilio Nolasco Vidó, también que está con nosotros. Levante la mano. También personalidades que están con nosotros en esta noche. Frank Reyes ha querido convocar este encuentro con los medios de la prensa. Quiere dejar claro ante la opinión pública nacional e internacional su situación legal, conocida por todos durante varios meses en los tribunales de la República Dominicana, en torno a su relación con el señor Sergio Santiago. La situación de los medios de comunicación que abordaron desde distintos tópicos quedarán dilucidada y explicada esta noche para que quede claro y certificada y con claridad todo lo que se ha estado dilucidando en los medios de comunicación. Reyes persigue esclarecer definitivamente el caso para edificar la opinión pública desde el punto de vista jurídico. Se hace acompañar de sus abogados, quienes ofrecerán explicaciones apegado a los principios legales amparados en las leyes dominicanas. La disputa legal en su primera etapa se discutió ampliamente en los medios de comunicación. Muchas personas tergiversando lo mismo. Tuvo en decisión conocido hoy los abogados que llevaron el caso laboral. Detalles precisos que se ofrecerán en esta noche y pormenorizados de la demanda que procedió y que fue revocada en favor del príncipe Frank Reyes. Otro aspecto laboral, eso es en lo que es la parte penal, que también se pondrá en detalle, algo que se desconocía en los medios, pero que hoy quedará aclarecida ante todos ustedes. A petición, presento las partes que van a esclarecer y van a responder sus preguntas. Vamos a pasar con el señor Héctor Herrera Bustamante, que tiene palabras para todos ustedes en el aspecto laboral. Buenas noches a todos, buenas noches a los reyes y a los que me acompañan en la mesa. La decisión dictada por la Corte de Trabajo tiene una trascendental importancia. Y no solamente es importante para el señor Frank Reyes, sino que crea un precedente, en cierta medida crea una jurisprudencia. ¿Por qué razón? Porque la relación que existía entre el señor Frank Reyes y el señor Sergio Santiago, en apariencia pudiera dar lugar a pensar que se trataba de una relación clásica entre un empleador y un trabajador. Y necesariamente no es así. En el caso de la especie, el señor Sergio Santiago tenía como actividad vender las fiestas del señor Frank Reyes, pero al mismo tiempo lo hacía frente a otros artistas.
él en esa actividad no actuó o no actuaba en representación del señor Frank Reyes. Los contratos que firmaba, los firmaba por sí mismo y actuando también a nombre de una empresa que él representaba, que se denominaba, si mal no recuerdo, Sergio Santiago Production. Entonces, con esos elementos y otros más, en el sentido de que el señor Sergio Santiago no solamente prestaba sus servicios, vendía fiestas al señor Frank Reyes, sino a otros artistas, que lo hacía desde su propia oficina, con su propio nombre. Eso llevó a la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, específicamente a la segunda sala, a examinar nuevamente el caso, y con el resultado de que esa sentencia, la de primer grado, que había condenado inicialmente al señor Frank Reyes a pagar prestaciones laborales, fuera revocada. Y el fundamento, la razón de ser de esa sentencia consistió en que los 5 jueces de la Corte establecieron que entre ellos no existía contrato de trabajo, que no existía la subordinación, que el señor Sergio Santiago no estaba bajo las órdenes, bajo las instrucciones del señor Frank Reyes. Y como dije al principio, esto no solamente interesa a las partes envueltas, en este caso al señor Frank Reyes, sino que crea un precedente que va a ser tomado en cuenta en este tipo de relación. Es, como se dice, una sentencia de principio. Nosotros estamos sumamente satisfechos porque se hizo justicia y se pusieron las cosas en su justo lugar, en su justa dimensión. En lo adelante, entiendo que en situaciones similares, parecidas, las partes que intervienen en ese tipo de actividad sabrán a ciencia cierta a qué se atienen, cuáles son sus responsabilidades, sus derechos, sus obligaciones. Estoy a la disposición si hay lugar a alguna pregunta de parte de ustedes. Muchas gracias. En el caso de que Sergio Santiago apelara, ¿qué posibilidades hay? ¿Cuál sería el proceso? La posibilidad de que fallaran a favor nuevamente de Sergio Santiago. Fíjese, el señor Santiago tiene el derecho de recurrir en casación, de interponer recursos de casación. Para eso tiene el plazo que la ley le acuerda. Yo, tratando de ser objetivo, le pudiera decir que las posibilidades son mínimas. ¿Por qué? Porque lo que los jueces de la Corte de Trabajo examinaron fueron los hechos. Y en este tipo de situación, los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de los hechos. Nuestra Suprema Corte de Justicia, cuando conoce del recurso de casación, fundamentalmente lo conoce en función de la violación de la ley, de un procedimiento, pero no en la apreciación que hacen los jueces de los hechos. Si los jueces del fondo determinan que sucedió tal o cual cosa, es muy difícil que la Suprema Corte de Justicia invada esa competencia y anule la sentencia. Yo tengo la fe, así como la tuve cuando iniciamos el proceso ante la Corte, de que se hará justicia y que la situación del señor Frank Reyes será esclarecida. Entiendo que si recurren en casación, esa sentencia será confirmada. Señores, recapitulando, queremos destacar que para mucha gente del medio, lo que se estaba tratando, para muchos, si Frank Reyes, si Sergio Santiago era manager o no, lo que se dilucidó en la última audiencia, si era empleado o no. Por eso la parte laboral decidió y falló en parte en favor de Frank Reyes. Algunos de ustedes tendrán alguna pregunta para el señor Miguel Ángel Herrera. No me diga señor, el joven Miguel Ángel. El joven señor Miguel Ángel Herrera. Doctor, yo tengo conocimiento de esa jurisprudencia a la cual se ha apelado
para esta resolución. Debo decirle que yo llegué hasta el Tribunal de Trabajo en todas sus instancias y tuve que agotar Suprema Corte, donde mi empleador fue condenado y hoy, gracias a Dios, vivo de eso, millones que me pagaron. Ojalá. Cuando se acoge este pedimento del Ministerio Público y esas resoluciones atañen al arresto del imputado, a la publicación de sus datos, el ordenamiento de sus datos, el impedimento de salida del país sin la autorización previa, ¿eso es ya una sentencia definitoria o es simplemente lo que el Tribunal de Alzada ha determinado en cuanto a un proceso que se está viendo entre lo legal y lo laboral? Bueno, por el principio, sin que sea una indiscreción, yo conozco su caso, Última Hora Listín Diario, conozco su abogado, Rubén Darío Guerrero, y lo conozco no por indiscreto, sino que fue una sentencia, un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia y estableció un precedente que fue anterior a la modificación actual del Código de Trabajo del 92, que lo asimiló al entender que lo que usted recibía por combustible era salario. Sí, mire, el aspecto laboral está vinculado al aspecto, está desvinculado, separado del aspecto penal. En lo laboral solamente se conoció las reclamaciones que hacía el señor Sergio Santiago al señor Frank Reyes. El aspecto penal corresponde a otro proceso que mi colega aquí manejó y debe ser él el que debe referirse a esos aspectos. ¿Tiene alguna pregunta? Sandy, un momentito, para más aclaración, yo quisiera que la parte penal... Veo que en una medida de coerción que en principio se le iba a conocer a Sergio Santiago y él no se presentó a la audiencia. O sea, eso no es una sentencia definitiva para nada. Eso es una decisión donde declararon en esa ocasión a Sergio Santiago en rebeldía, pero rebeldía porque no se presentó a la audiencia. Eso es un término, digamos, legal que se usa. La consecuencia fue que lo declaran rebelde y en consecuencia imponen una serie de medidas para lograr que la persona, en este caso Sergio Santana, se presente por ante el tribunal, Sergio Santiago, se presente por ante el tribunal y se le conozca la medida de coerción, en ese caso, para luego presentarse la acusación porque la medida la solicitó el Ministerio Público. O sea, Sergio tiene opción para recurrir, o ya tiene que pasar directamente a la ejecución de la sentencia, o Sergio todavía tiene la oportunidad de recurrir esa sentencia. No tiene oportunidad en este caso porque no hay recursos. ¿Por qué no hay recursos? Porque todavía no se ha ido a juicio de fondo. O sea, esto es una medida de coerción, esto es previo, o sea, antes a todo. Simple y llanamente se depositó una querella en contra de Sergio Santiago, basado en unos hechos que el señor Frank Reyes le imputa, y el Ministerio Público, en su investigación, decide solicitar una medida de coerción. Las medidas de coerción lo que hacen es garantizar que las personas se presenten a juicio. No necesariamente tiene que ser una prisión, pero lo quiero decir así porque nosotros los dominicanos lo que más conocemos es la prisión preventiva. Por eso quería la aclaración. Gracias, doctor. Gracias. Pachico Tejada, el abogado en materia penal, puede responderle eso. Sí, primero me gustaría saber si quién intentó secuestrarlo. O sea, porque hoy en día cualquier persona puede ser secuestrada, digamos, y no tiene nada que ver con Frank Reyes. Pero era miembro de la policía, supuestamente, lo que dice la información. Entonces habría que preguntarle a la persona que lo dijo quién sería que lo quería secuestrar. En realidad no tiene nada que ver con nosotros. Queremos decirle que son dos cosas diferentes que se están tratando. Una que ustedes conocían
y otra que ya ustedes conocían. Dos cosas diferentes. Hoy recibí una llamada donde me decían que en la casa del señor Sergio Santiago estaba una comitiva policial en orden del señor Frank Reyes a arrestarlo. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es totalmente falso. Lo que sucedió en el día de hoy, porque sí tengo conocimiento de eso, es que el Ministerio Público decidió ejecutar lo que con anterioridad respondí. La medida de coerción o la consecuencia de lo que fue la audiencia de la medida de coerción, el señor Santiago no se presentó y el tribunal ordenó conducencia. Tengo entendido que el Ministerio Público ejecutó esa conducencia y se presentó por ante la casa del señor Santiago. Eso es lo que tengo entendido. Otra pregunta, miembros de la prensa, para que el príncipe de la bachata, Frank Reyes, pueda responderle una de sus inquietudes y también decirle de las cosas Quiero aclarar algo, porque cuando acabo de responder lo que dije, oí algo. No necesariamente el Ministerio Público tiene que estar presente para ejecutar una orden de conducencia. Simple y llanamente quien ejecuta la orden de conducencia es la policía. O sea, el Ministerio Público, el tribunal emite una sentencia, una decisión. El Ministerio Público la hace ejecutar y la hace ejecutar a través de la policía, que es, digamos, el brazo de ejecución del mismo Ministerio Público. En dado caso que Sergio Santiago se acercara a Frank Reyes a buscar un acuerdo entre ambos, ¿sería eso una posibilidad de que se termine todo este asunto así? ¿Estarían ustedes dispuestos, 100%. los abogados, y creo que Frank Reyes también, ya que la ganó, ya en apelación ha ganado ahora? ¿Estaría Frank Reyes dispuesto a hacer un acuerdo entre ambas partes? 100%. Caballero acá, una pregunta. Agustín Santana de la Romana, buenas noches. Se está hablando de lo penal, se está hablando. Quiero hacer una pregunta. Vemos que Frank aún no le toca el turno de contestar, pero preguntaba, se ha dicho que Sergio no era manager, sino vendedor de fiesta. Pero hay otro asunto que se está dilucidando en los medios de comunicación, ya se ha hecho eco como que es cierto, de que Sergio cuando vendía fiesta, que hay de cierto, Frank, de que vendía las fiestas y tú no te dabas cuenta y no entregaba supuestamente el dinero. Precisamente en esa parte se basa lo que es la parte penal. Precisamente en esa parte se basa lo que es la acusación, la imputación hecha a Sergio Santiago. Su permiso, pero ¿era cierto o no que Sergio no entregaba el dinero a la compañía? Eso al final lo va a decidir el Tribunal de Juicio de Fondo, porque simple y llanamente las partes hacen la acusación y presentan las pruebas. La rueda de prensa. Entonces, nosotros, como abogados de Frank Reyes, nosotros depositamos durante la Fiscalía la querella y depositamos, junto a la querella, depositamos las pruebas de esas partes. Entonces, esas pruebas sustentan esa querella, pero finalmente quien decide si sí o no es el Tribunal de Juicio de Fondo. Entonces, nosotros sí podemos decirle de qué es la acusación. Ahora, hasta que no se conozca el juicio de fondo, no podemos decir si al final él será culpable o no, declarado culpable o no. Ahora, sí hubo un hecho, y por ese hecho se hizo la acusación, la querella. Y esa querella va acompañado de las pruebas y está depositado en la Fiscalía. Nosotros tenemos copia de esas pruebas que más tarde se la podemos presentar. Perdón.